nosotros realizamos justamente en una investigación el cálculo, por ejemplo, de la media aritmética, la mediana, la moda, o bien los cuantiles, ya sean los percentiles, que vamos a ver más adelante las medidas, y está en unidad número 4, medidas de dispersión, por ejemplo, la varianza, el rango, la desviación típica estándar, entre otras. Entonces hay que tomar en cuenta la utilidad misma, el punto de dar justamente en una determinada investigación. Como por ejemplo en una prueba de hipótesis, lo que sí requerimos es justamente el uso de estas medidas estadísticas para el análisis correspondiente. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una medición de un determinado test o una prueba objetiva, requerimos el conocimiento de estas. Muy bien, para esta situación voy a abrir a ver un documento en Py y voy a compartir en instantes la pantalla. Bien, me dicen si se puede observar la pantalla que estoy compartiendo. Bien, esta es la semana número 3. Ahí están justamente los contenidos correspondientes. Lo que he realizado es hacer la grabación correspondiente. A veces por situaciones técnicas de conexión o falla de conexión de internet, no he podido en este caso enviarles el día de ayer, pero para esta situación lo que hice es hacer las grabaciones correspondientes. Tenemos la unidad que corresponde a las medidas de tendencia central, que voy a compartir en instantes mientras va integrando los demás compañeros. Los que acaban de ingresar, por favor vayan anotando su nombre completo en el chat correspondiente. Bien, como iba mencionando, la unidad número 3 es este es el documento base, hablar justamente con respecto a lo que son las medidas de tendencia central. El objetivo obviamente es calcular las medidas estadísticas para la investigación respectiva y el análisis correspondiente bajo el modelo de investigación y un enfoque de que sea netamente cuantitativa. Cuando nosotros hablamos de medidas estadísticas, mencionamos justamente la utilidad misma de estas medidas. Ahora, muy bien, la media aritmética es justamente una de ellas que realizamos dentro de una prueba de hipótesis. Es bien importante tomar en cuenta también dentro de este parámetro en cómo poder realizar el cálculo correspondiente. Lo podemos hacer en base a una base de datos. Si se conoce obviamente los datos previos, es bien importante esto, porque a partir de estas lo podemos ir determinando, ¿no? ¿Qué es lo que realizamos justamente? Nosotros vamos utilizando las pruebas de hipótesis, como por ejemplo tenemos aquí la hipótesis nula, que es una de las hipótesis estadísticas importantes de prueba, contra la hipótesis alterna de investigación, H1. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es medir justamente en este caso la correspondencia, como por ejemplo puede ser el promedio, ahí está, o la media aritmética del primer grupo sea netamente igual al promedio o media aritmética del segundo grupo. Podemos hacer en contraposición a esta la hipótesis alterna, puede ser que el promedio, es decir, mu sub 1, sea necesariamente distinta o diferente al promedio del segundo grupo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos imaginar que estamos utilizando, por ejemplo, estoy realizando en un marco correspondiente de muestras. ¿Sí? Aquí yo tengo una población, lo voy a denotar N mayúscula, y en esta población lo que podemos realizar es extraer muestras. Esta puede ser una primera, ¿sí?, muestra, y puede existir una segunda muestra. Lo voy a hacer de otro color para identificarlo. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de las muestras, supóngase n sub 1, n sub 2,
vamos identificando justamente a partir de las muestras, podemos ir extrayendo con respecto a lo que es, por ejemplo, la medida estadística, ¿no? X barra, que es conocido como la media muestral del primer grupo, subgrupo, submuestra, o bien puedo ir determinando también un X barra sub 2, que también es la media aritmética del segundo grupo. Dentro de los diseños de investigación, por ejemplo, mencionamos a lo que es conocido como el grupo experimental y el grupo de control. Este puede ser, por ejemplo, el grupo, sí, ahí lo voy a anotar, G punto, grupo, el grupo experimental. Entonces, en este grupo experimental voy a implementar cierto tipo de estrategia, alguna herramienta didáctica, entre otras, para poder obtener efectos a futuro. Y aquí tenemos el grupo de control. El grupo de control es aquel subgrupo en el que no necesariamente vamos a manipular la variable de investigación. Y en esta sí, y en esta no necesariamente, ¿sí? Entonces, como pueden observar, a partir de los parámetros, en este caso conocidos como estadísticos dentro de las muestras, no olvidemos que dentro de una determinada población podemos determinar, ¿no es cierto?, los parámetros. En una población podemos determinar justamente el parámetro que hemos mencionado, mu, ¿no? Este es el parámetro conocido como la media poblacional. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en la notación misma, ¿no? Las letras griegas, como lo hemos mencionado anteriormente en el tema número 2, utilizamos justamente para los parámetros poblacionales, es decir, si vamos a trabajar con toda la población en sí. Y a partir de estas podemos ir determinando, por ejemplo, como ser la varianza, sigma cuadrado, o bien netamente sigma, que es conocido como la desviación típica estándar. Y a partir de estas podemos ir deduciendo dentro del teorema del límite central, obviamente conociendo estos estadísticos, ¿no? X barra 1, X barra sub 2. Entonces, ¿cómo podemos realizar también una prueba? Podemos tomar en cuenta a partir de lo siguiente, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, definir tal vez la hipótesis nula, y esto lo van a ver con más detalle en uno de los módulos más adelante, en la correspondencia, pero la utilidad es justamente en definir en esta parte, ¿no? Por ejemplo, puedo anotar aquí la media del, ahí está, el promedio muestral del primer grupo, o bien la media muestral del segundo grupo, X barra sub 2. En esta otra podría mencionar, por ejemplo, que X barra 1, es decir, la media, es mayor estricto al promedio muestral del segundo grupo. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos mencionando, miren, estamos trabajando con estadísticos, ¿no? Estadísticos que son parte de una determinada muestra que vayamos realizando dentro de una investigación. Y hay una parte bien importante también mencionarlo, y estaba en la unidad número 2, que podemos ir trabajando justamente con, como por ejemplo, los grupos de Solomon, ¿sí? Aquí voy a colocar, miren, todas las muestras correspondientes, la primera, una segunda, y aquí una cuarta. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, yo contemplo, miren, N1, la primera muestra, N sub 2, la segunda muestra, N sub 3 y N sub 4, ¿sí? En una determinada población N mayúscula. Entonces podría extraer también muestras, o bien en la gran mayoría se trabaja, por ejemplo, para la comparación de grupos, si los grupos ya están conformados en realidad, ¿no?, mediante los estratos en este caso, ¿no? El primer estrato pueden ser, digamos, los niveles de cierto paralelo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, quinto año de la carrera de economía, que contempla el paralelo, este puede ser paralelo A, ¿no? Este puede ser paralelo B, el paralelo C y el paralelo D. Entonces, a partir de esto, yo lo que pueda realizar es ver justamente, ¿no?,
la medición correspondiente en base a que dos de ellos sean, por ejemplo, en un caso puede ser que las dos sean grupos experimentales, donde voy a implementar o aplicar la estrategia correspondiente, o en el otro caso, los otros dos sean simplemente grupos de control. Ahí está. Control, ambos, ¿no? Entonces lo que yo puedo realizar aquí también de la misma forma, ¿no? Trabajar con promedios, o puedo trabajar con una mediana o con una moda correspondiente para el tipo de análisis que se vaya profundizando. O bien también podríamos ir trabajando en base a qué, a lo que es conocido justamente como las medidas de dispersión, que más adelante vamos a mencionar en la unidad número 4, cómo se van determinando o se van calculando. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy definiendo dos hipótesis estadísticas, ¿no? La hipótesis nula H sub 0 y la hipótesis alterna H1. Puedo ir trabajando, por ejemplo, con relación a las desviaciones típicas estándares, o bien podría ir trabajando, por ejemplo, S sub 1, ¿sí? Que denota justamente la desviación típica estándar del primer grupo sea necesariamente tal vez, ¿no?, igual a la desviación típica estándar del grupo número 4. Licenciado. O bien puedo ir mencionando S1 menor estricto a S sub 4. Entonces Licenciado. yo podría generar varias hipótesis, ¿no? ¿Sí? Están solicitando unirse los compañeros, dice, varios compañeros. Ya, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí. Ok. Los que acaban de ingresar, muy buenas noches. No se olviden, vayan anotando su nombre completo en el chat correspondiente. Por si acaso estamos haciendo la grabación misma, ¿no? Para aquellos compañeros que probablemente también no hayan podido tener la oportunidad de ingresar. Entonces, no se olviden anotar su nombre completo en el chat correspondiente. Bien, como iba mencionando, aquí por ejemplo, miren, surge varias hipótesis, ¿no? Y son hipótesis que hay que demostrarlas, ¿no? Otra, por ejemplo, podría ser trabajando, por ejemplo, con, obviamente, ¿no?, el grupo experimental, grupo de control, grupo experimental, grupo de control. ¿Sí? Puede ser una hipótesis nula, por ejemplo, definir que el grupo o subgrupo, en ese caso, su desviación típica estándar S sub 2 sea probablemente igual a la desviación típica estándar del grupo 3, ¿no? Ahí está. O bien puedo ir trabajando, por ejemplo, el H1, hipótesis alterna. Puede ocurrir el caso de que S sub 2, el grupo experimental, tenga mayor, en este caso, eficiencia o efectividad con relación a la estrategia que se esté implementando en la investigación. Entonces esas estrategias son justamente las que nosotros proponemos en la investigación, ¿no? Supóngase que existe cierta estrategia didáctica en el que sí puede mejorar en el grupo a comparación de los otros grupos en los cuales no estoy realizando, ¿no?, la manipulación de las variables. Entonces es bien importante mencionar también que nosotros trabajamos tanto como la definición misma de las variables, y obviamente estas hipótesis estadísticas son aquellas justamente que provienen de la interpretación de la hipótesis de investigación. Entonces es muy importante mencionar esta parte, cómo nosotros vamos a ir formulando una hipótesis de investigación y a partir de eso identificando obviamente una variable independiente, o pueden ser varias variables independientes, va a depender mucho del tema, con relación al efecto de incidencia o de efecto, ¿no es cierto?, o influencia a la variable dependiente. Entonces en ese marco, por ejemplo, de este tipo de modelo de razonamiento se le conoce, por ejemplo, dentro de la lógica, P, la proporción P implica Q. Entonces aquí lo que estamos viendo es justamente de la misma forma la idea lógica, que la variable independiente, la que se va a manipular, va a incidir en la variable dependiente. Ejemplo, yo tengo una estrategia didáctica, algún tipo de software en el que voy a implementar dentro de los cursos de educación superior en cierto año, nivel o grado, en este caso año de
universitario de cierta determinada carrera, para poder verificar justamente lo que es la parte del aprendizaje. El aprendizaje, por ejemplo, será un aprendizaje significativo, colaborativo, a una de esas, ¿no? De esos tipos de aprendizaje, son varios en realidad, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, un aprendizaje significativo. Entonces, ¿cómo yo voy a poder identificar que esta estrategia didáctica o bien esta herramienta incide o influye en la variable dependiente? Para este caso debo trabajar bien con grupos experimentales. Y no olvidemos, si yo voy trabajando con un enfoque netamente cuantitativo, el paradigma es en este caso positivista o postpositivista. Y el tipo de razonamiento, en este caso bajo ese tipo de paradigma, va a tomarse en cuenta con relación a lo que es conocido como el modelo de tipo de investigación, al ser explicativa, causal, porque tengo una variable independiente y una variable dependiente. O puede ser multivariada, ¿no? Puedo tener aquí, por ejemplo, varias causas y una variable dependiente, o bien solamente una variable independiente que me genere varios efectos, ¿no? Varias variables dependientes. Y puede existir obviamente algún cierto tipo de variable interviniente, ¿no? La variable interviniente es aquella que justamente pueda, en este caso, también influir e incidir en lo que respecta dentro de la investigación. Pero las que más tomamos en cuenta son estas, ¿no? Y a partir de esta definición misma, hacemos la demostración, hacemos los supuestos, formulamos hipótesis para la comprobación misma mediante el uso, en este caso, ¿no? De un software, o bien en este caso podemos ir utilizando la hoja Excel o el SPS, va a depender mucho de los datos con los que queremos ir trabajando. Bien, a ver, una demostración. Voy a abrir mientras el SPS, como de la misma forma el Excel, para medir con relación a estas medidas de tendencia central, ¿no? Ahí se tiene algunos ejemplos, por ejemplo, la estructura promedio de universitarios del primer módulo paralelo A de la maestría en investigación científica versión 2 es de 1.65 metros. Entonces aquí, por ejemplo, vamos determinando algunos elementos que son parámetros, en este caso, o bien estadísticos correspondientes a la media, la mediana, la moda, la varianza o la desviación típica estándar. Este es el modelo para datos no agrupados, el cálculo correspondiente de la media aritmética. Por ejemplo, aquí menciona que la definición corresponde a ser la media a la sumatoria total de todo el conjunto de datos o de valores correspondientes, que son x sub i dividido la línea de fracción entre n. Como por ejemplo, aquí hay un ejemplo que menciona calificaciones de estadística, es 9, 8 y 10. Bien, entonces quiero calcular la media aritmética. También se lo conoce como simplemente media, también se lo conoce como promedio, ¿sí? También se lo conoce en estadística inferencial, lo van a ver esto conocido como esperanza matemática o valor esperado. Entonces aquí lo que se hace es de manera muy sencilla la definición, hacer la sumatoria correspondiente con relación al total de datos, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? 3 dividido entre 3. Si tengo 20 datos, voy a dividir entre 20. Si tengo 50, un conjunto muy grande de 50 datos, entonces voy a hacer el cálculo correspondiente. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, el cálculo de un conjunto de datos no agrupados. Es decir, no agrupados significa que no están en una tabla ya, en este caso, formulado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a insertar un conjunto de datos que también nos va a servir para la parte de lo que son. Supongamos que estoy haciendo una evaluación correspondiente, ¿sí? Y estoy anotando aquí en cada una de las celdas las calificaciones o puntuaciones de los estudiantes, ¿sí? Probablemente alguno haya sacado 100, 45, 52. Entonces lo que estoy haciendo es anotar de manera directa los valores numéricos, ¿no? Es decir, yo he aplicado un test y he obtenido estas calificaciones. Tal vez alguien ha obtenido 22, 30, 41, 51, 66, 70, 88. Creo que ahí está, nos están esperando. A ver.
empezamos. Los que acaban de ingresar, no se olviden en el chat, por favor, vayan anotando su nombre completo, por favor, los que acaban de ingresar. Bien, entonces en la hoja Excel lo que estoy haciendo, por ejemplo, aquí es anotar todos esos datos que haya obtenido y ver justamente el análisis correspondiente, ¿no? Pueden ser varios datos en realidad, de forma en cuadro en una matriz, o bien pueden ser formulados en base a filas correspondientes, ¿no? Entonces eso ya depende cómo los vayan a tabular. Bien, ahí, hasta ahí, por ejemplo. Lo voy a agrandar un poco más. El conjunto de datos es mi base de datos. Ahí está. Entonces de este conjunto lo que yo quiero hacer es determinar, por ejemplo, el promedio o la media aritmética, ¿sí? Entonces no olvidemos que en la hoja Excel hay una parte que menciona la función. La función, no olvidemos que en cada una de las celdas definimos con una igualdad, f de x igual a. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos usadas recientemente, o en realidad están todas las funciones correspondientes para designar, ¿no? Para nuestro caso va a ser obviamente la parte del promedio, ¿no? Entonces voy ubicando el promedio correspondiente. Podemos encontrar el valor máximo, el valor mínimo para determinar el rango, por ejemplo, ¿no? Entonces ubicamos promedio. Aquí tenemos, por ejemplo, el promedio, ¿no? Ese promedio o la media aritmética de argumentos que se clasifican, ¿no? Este es promedio, sí, en base a condiciones, ¿no? Si hay una condicionante, por ejemplo, si ha aprobado o ha reprobado, podemos ir definiendo de esa forma, ¿no? Esta también, ¿no? En base a rangos y algunos criterios correspondientes. Pero para nuestro caso simplemente promedio, y hacemos un clic en aceptar, y lo que voy a hacer es seleccionar el conjunto de datos, ¿no? Entonces yo voy seleccionando el conjunto de datos y hasta ahí voy a obtener justamente el promedio de 61.14, ¿no? Ahí está, lo estoy remarcando de color rojo. Este es para nosotros el promedio. Promedio igual a 61.14 se tiene como promedio de calificación. Entonces la hoja de Excel nos ha facilitado, ¿no? Otra forma de realizarlo es, como por ejemplo, trabajar mediante una calculadora científica y hacer la suma de todas, ¿no? 55 más 65 más 70 más 80, etcétera, ¿no? Voy a ir sumando todos los datos correspondientes en la calculadora científica y voy a dividir entre cuánto. A ver, si nosotros seleccionamos, veamos el recuento. Aquí nos menciona que son 35 datos, ¿no? Entonces voy a sumar todos estos datos y voy a dividir el resultado de esa sumatoria sobre 35. Una vez dividiendo y obtenemos 61.143, ¿no? Esto podemos ir reduciendo las decimales, ¿no? Aumentando. Por lo general, a trabajar solamente con 2 decimales. Bien. Entonces se puede ser el promedio de un primer grupo, ¿no? El promedio de aquí del segundo grupo, del tercer grupo. Eso ya depende del análisis. De la misma forma vamos a calcular ahora lo que es la mediana. La mediana para un conjunto de datos no agrupados. Ahí. Entonces selecciono la celda, voy a funciones, ¿no? En funciones ahí tengo todo, o bien pueden ir buscando también con lo que es la parte de estadísticas, ¿no? Entonces va a ir seleccionando en realidad, ¿no? De manera más rápida. Y aquí tenemos, por ejemplo, la mediana. La mediana de un conjunto de datos no agrupados. Seleccionamos, ¿no?, las celdas. Entonces yo voy con el clic izquierdo sin soltar, selecciono todas las celdas y ahí obtenemos justamente a la mediana, equivalente a 60, ¿no? 60 en este caso, ¿no? Vale decir que del 50%, no olvidemos por definición que la mediana es aquel valor o dato numérico que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Que el 50%, más del 50%, tienen una puntuación de 60 puntos. Y los
por debajo de 50% también, ¿no? Es menor a 60 puntos. La media aritmética o el promedio de calificaciones es en este caso 61.14. Ahora vayamos a la moda. Y para esto requerimos también el uso, ¿no?, de la definición de función. En este caso voy a funciones, ubicamos moda, ¿sí? Ahí está, moda 1, este es moda varios, ¿no? Hay diferencia, claro que sí, esta va a generar varias modas en este caso, si es que hay bimodal, trimodal, ¿no? Moda 1 nada más. Pues hacemos un clic en aceptar, selecciono el conjunto de saldes de la misma forma, ahí, y calculamos, ¿no? La moda, por ejemplo, había sido 51 para este caso, ¿no? Moda igual a 51 puntos. ¿Eso qué significa? Que la mayor cantidad de frecuencia, en este caso repetida, no olvidemos que la moda es aquella que se repite varias veces con relación a una característica. En este caso van a ser calificaciones o puntuaciones. El que mayormente se repite es la nota de 51 puntos dentro del grupo de los 35 estudiantes que se está trabajando, ¿no? Aquí está el recuento correspondiente. Entonces, ya hemos calculado, como han podido observar, el promedio, la mediana y la moda de un conjunto de datos que no están agrupados. Se dice no agrupados porque no están en una tabla continua en este caso. Ahora bien, probablemente alguno quiere trabajar justamente con estos datos, ¿no? Estos datos que son muy importantes, tal vez en la hoja SPS. Entonces la hoja SPS lo voy a ir abriendo, antes lo voy a ir copiando. La versión 25. Si alguien tuviese la versión 25 estaría mucho mejor, o una más avanzada, la versión 30 o 27, mejor, ¿no? Pero por lo general desde la versión 25 para adelante. Las versiones 19, 20 no tienen muchas herramientas, ¿no? Es similar al Office, ¿no?, que se va manejando, por ejemplo, ¿no? Dentro de los Office, por ejemplo, este es un Office 2016, entonces tiene más herramientas, tiene más accesibilidad, ¿no? Es más soluble, se podría decir, ¿no? Se tiene varias herramientas correspondientes. Bien, entonces ahí tenemos el SPS, que vamos a insertar justamente los datos. Esta es la vista de datos y la vista de variables. Entonces aquí lo que hay que hacer es transcribir obviamente todo el conjunto de datos. Lo que sí mayormente se va a realizar es exportar un determinado conjunto de datos. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Anotando el conjunto de datos y puedo ir trabajando, por ejemplo, mediante los grupos correspondientes. A ver, veamos. Voy a abrir uno nuevo y voy a copiar todo ese conjunto de datos. Ahí está. Aquí guardar como, voy a guardar en el escritorio como datos calificados. Ahí está, documento en Excel, datos calificados. Bien, ahora voy a ir justamente a la parte de la exportación. Es parte muy importante para poder exportar el conjunto de datos. En este caso importar, ¿no? Hay que tratar de importar este conjunto de datos desde una base, en realidad, obviamente, ¿no? Pero es bien importante mencionar también que a partir de la definición, ¿no?, de archivo, van al punto de archivo, ¿no?, en la vista de datos, ¿sí?, importamos datos desde una hoja Excel, donde se encuentra, aquí está, ¿no?, datos calificados. Hacemos un clic y voy a tratar de importar ese conjunto de datos. Entonces ahí, por ejemplo, me indica la selección misma, ¿sí?, aceptar. Esta, por ejemplo, en la hoja de SPS nos muestra la salida, en este caso, de respuesta al análisis que se va a realizar. Si vamos a pedir algún coeficiente, vamos a determinar si la mediana, la moda, etcétera, ¿no?, la desviación estándar, etcétera.
Entonces aquí nos denota la salida de las respuestas del análisis estadístico que hace el SPS. Entonces miren aquí, por ejemplo, ya se han exportado los datos, ¿no?, con relación a las puntuaciones, que son justamente toditas del tipo numérico, de una anchura de simplemente 2, ¿no? Esto solamente se modifica nada más, ¿sí? Y tenemos ahí las escalas correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar? A ver, un momentito, antes de que se nos vaya la señal. Pause. Entonces vamos a la hoja Excel y lo que yo voy a hacer es justamente, miren, aquí tenemos la parte de edición, aquí tenemos en este caso ver el conjunto de datos o las herramientas correspondientes, algunos editores, definir algunas propiedades, transformar, bien, en el caso analizar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos el análisis estadístico con la parte de datos, en este caso descriptivos. Uno de estos será realizar ciertas tablas o el análisis correspondiente, o tal vez comparar justamente algunas estadísticas con distribuciones, por ejemplo, normal, binomial, Poisson, entre otras, ¿no? Tablas personalizadas, o bien queremos calcular justamente las medias correspondientes de un conjunto de datos. Realizar justamente la parte de las pruebas, en este caso de Student, para una muestra, para muestras independientes, una prueba T de muestras relacionadas, o una nova de un factor o de dos factores. La parte de regresión es otra parte muy importante, los modelos de regresión lineal por sobre todo, o bien los modelos que no son netamente lineales, ¿no? Podría ser una exponencial, podría ser una función cúbica, entre otras. Tenemos escalas, por ejemplo, es la que mayormente se utiliza para el análisis de fiabilidad, que lo conocen como alfa de Cronbach, ¿sí? Esta es la parte donde se va a determinar el alfa de Cronbach. Bien, nosotros hacemos la parte de valores descriptivos, ¿sí? Y lo que queremos realizar es justamente con relación a estas variables correspondientes, que son justamente calificaciones, queremos determinar, ¿no es cierto?, el análisis de los datos. Muy bien, yo voy a ir seleccionando cada una de las variables, es decir, se le está trabajando por columnas, y lo que voy a realizar es el seleccionado mismo de todas estas variables, que son las puntuaciones o calificaciones. En la parte de opciones, tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como la varianza, la desviación estándar, máximo, mínimo, la media, ahí está, ¿no?, el promedio, ¿sí?, que si queremos determinar la varianza, o el rango, si queremos ver si tiene una asimetría, ¿no? Podemos identificar medias ascendentes o medias descendentes, eso ya depende. En este caso puede ser una ascendente. Hacemos un clic en continuar. El tipo de estilo en formato la normal, no hay nada que hacer ahí. Simular si es obviamente algún determinado muestreo, si se requiere o no, pero para este caso no es necesario, y hacer un clic en aceptar. Bien, aquí tenemos ya la hoja de resultados, en el que hemos determinado, por ejemplo, los estadísticos descriptivos, ¿no?, desde las variables correspondientes, que contienen justamente los datos, los puntajes. Por ejemplo, el rango estadístico es de 21, en este caso con relación a la columna B1, ¿sí? Es decir, se refiere a esta, ¿no? Esta es la columna B1, a esta. Se está determinando en base a esta, ¿no? Se está determinando también el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo, por ejemplo, en esta columna es 45 y el valor máximo es 66, ¿sí? Tal como se puede observar, esta es la columna, ¿no? 45 es el dato menor o valor mínimo, y 66 es el dato mayor, o también conocido como valor máximo. Entonces, ¿qué más nos define? Nos está definiendo la media, ¿no? El promedio, por ejemplo, en esta columna, ¿sí?, se tiene de 52.40, en la desviación típica estándar de 8.7, una varianza de 75.8 o 880,
y las asimetrías, por ejemplo, son de 1.086 o bien 0.13 de desviación de error. Y al final justamente determinamos, por ejemplo, ¿no?, en cada una de las columnas correspondientes, es decir, en B1, B2, B3 hasta la B7, se ha determinado qué cosa, las medias correspondientes. Es decir, el SPS hace justamente un análisis estadístico no solamente de todo el conjunto, sino va realizando en base al conjunto de datos que se está incluyendo, que se está incorporando. Entonces, este tipo de conjunto de datos, por ejemplo, aquí tenemos la media estadística. ¿Qué es lo que podemos determinar? Por ejemplo, si yo tengo varias medias, se lo conoce también como media, en este caso ponderada, ¿no es cierto? La ponderada, por ejemplo, ¿cómo se determina? Se multiplica este valor, este dato 52.40 por n, y n en este caso representa justamente en esta, ¿cuántos datos? Son 5, ¿no? Toditos voy a ir multiplicando por 5, ¿no? Este promedio por 5, este promedio por 5, este promedio por 5, este promedio por 5, y al final voy a hacer la sumatoria correspondiente y voy a dividir entre el total, en este caso, ¿no?, el total de datos, que son justamente 35 en este caso, ¿no? ¿Sí? Ahí está el recuento, 35 datos. Entonces ahí ya se ha tenido ya calculado en relación a esto, ¿no? ¿Qué más podemos ver? ¿Alguna utilidad dentro de esto? Tal vez podemos realizar algunos gráficos correspondientes, pero para esto se requiere, ¿no?, un poco más de ver qué tipo de generadores vayan a ir a utilizar, ¿no? Entonces, no olvidarse en datos estadísticos descriptivos, ahí es donde podemos ir explorando algunos elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, son de frecuencias para poder realizar, por ejemplo, los gráficos, ¿no?, estadísticos, ¿no? Por ejemplo, de la primera columna la estoy integrando y quiero, con respecto a la segunda, con esas dos nada más, y quiero mostrar algunos gráficos. Y en los gráficos también podemos ir calculando lo que es el promedio, la mediana, la moda y la suma total, ¿sí? Podemos ir determinando también como el valor máximo, el valor mínimo, el rango. Bien, las medidas de tendencia central son estas, ¿no? El SPS que mayormente utiliza, ¿no? Media, mediana y moda. Continuamos. El tipo de gráfico que podemos ir seleccionando puede ser un gráfico circular o bien un histograma, ¿no?, con curva normal. Por lo general, gráficos circulares o gráfico de barras. Podemos trabajar con simplemente frecuencias o porcentajes, con cualquiera de las dos, ¿no? Vamos a continuar, y el formato obviamente va a ser el mismo, ¿no?, de forma ascendente. El tipo de estilo va a ser la misma, el de resultado. No hay un simulacro de muestreo. Hacemos un clic en aceptar solamente de estas dos columnas, ¿no?, B1 y B2, y ahí tenemos ya los resultados. Como por ejemplo, se tiene ya las frecuencias con respecto a esas dos, ¿no es cierto?, esas dos columnas. La suma, por ejemplo, en la primera columna es de 262 y en la segunda es de 279. No se olviden, por favor, los que acaban de ingresar, su nombre completo. Mientras tanto, antes de que se nos corte, voy a ir copiando los nombres. Aquí ya tenemos, por ejemplo, ¿no?, con respecto a las columnas, la cantidad de datos. Por ejemplo, la media o promedio es de 52.4, ¿no?, en la primera columna. En la segunda, por ejemplo, es de 55.880. Tiene una medida de 51 y aquí una mediana de 52. La moda es de ¿cuánto? De 45. Y aquí, por ejemplo, ahí dice existen múltiples modos, vale decir el 41 uno de ellos, pero hay otros más, a lo que menciona con respecto a la relación correspondiente. La tabla de frecuencia también lo va determinado mediante porcentajes, ¿no?, el porcentaje válido y el acumulado, ¿sí? Este es el acumulado menor que,
porque va a ir de menor a mayor, que la suma, ¿no es cierto? 40 más 20, 60 más 20, 80 más 20, 100. ¿Sí? Ahí están las dos tablas por separado. Este es el gráfico circular con respecto a la primera, esta de aquí, a la primera columna, y este es el gráfico circular con respecto a la segunda columna. Bien, aquí por ejemplo, si ustedes pueden ver, es un poco rústico, ¿no es cierto? No denota muy bien, ¿no?, la parte de los porcentajes, como en el Excel, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Excel lo que yo puedo hacer es, quiero hacer la gráfica de esta primera columna, voy a insertar, ¿no es cierto?, el gráfico circular en 3D, quiero ver con porcentajes, bien, ahí con el estilo de frecuencias y hacer la modificación correspondiente, ¿no? Eso ya depende cómo se vaya utilizando en este caso, ¿no?, para el cierto tipo de análisis. Entonces hay ventajas tanto en el Excel como también hay ventajas como en el SPS, ¿sí? Entonces esa es la forma, ¿no?, de poder realizar el análisis correspondiente, y hay que calcular obviamente estas medidas, ¿no?, de tendencia central, la media, mediana y moda. Ahora muy bien, en el documento mencionamos justamente una parte manual, ¿no?, el procedimiento, y aquí hay dos definiciones. Por ejemplo, el promedio se puede calcular tal vez en una tabla continua. Queremos determinar, por ejemplo, el promedio de una determinada muestra, o bien la media poblacional con respecto a una población, conocido como parámetro, ¿no?, X barra como estadístico. En este ejemplo se tiene un conjunto de datos y se ha tabulado. Miren, las variables observadas es el valor de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se tiene la frecuencia, por ejemplo, el valor de 2 se repite 3 veces, el valor de 3 4 veces, el valor de 5 6 veces, y al final hacemos una sumatoria equivalente a 28. Abrimos una siguiente columna en la que voy a hacer el producto de la variable identificada por la frecuencia. 2 por 3, 6, por ejemplo, 3 por 4, 12, 5 o 4 por 5 es 20, así sucesivamente los demás productos, 8 por 2, 16, y sumamos en la columna. Y esa va a ser justamente la sumatoria de la frecuencia por, en este caso, la variable correspondiente, que es 135, por ejemplo. Entonces, la fórmula que indica, ¿no?, aquí vamos trabajando, por ejemplo, 135 vamos a dividir entre 28. Hacemos la fracción correspondiente, sale 4.82, que más o menos se redondearía. Como estoy trabajando con valores enteros, puedo hacer un redondeo equivalente a 5, ¿no? El promedio del conjunto de datos es 5. Otro ejemplo, aquí por ejemplo se tiene una fórmula correspondiente en los cuales se habla de grados Fahrenheit, que son las temperaturas correspondientes en cierta ciudad, de 51, 60, 58, etcétera, hasta llegar a 63, y hay que determinar la media en grados centígrados, sabiendo que grados centígrados es grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 fracción o cociente signo, 5 en este caso, ¿no? Entonces lo que hacemos es sumar todo este conjunto de datos tal como se define en el promedio, y voy a dividir entre cuántos datos existen. Son en total 10. Entonces hacemos la suma dividida entre 10 y obtenemos 57.5 grados Fahrenheit. A ver, hemos mencionado en cómo determinar, por ejemplo, dentro de un conjunto de datos no agrupados, que está justamente en la unidad número 3 con algunos ejemplos que corresponden al cálculo del promedio. Por ejemplo, aquí se tiene un dato que está en grados Fahrenheit, entonces yo tendría que convertir grados Fahrenheit a grados centígrados.
Por ejemplo, aquí la conversión será de cuánto. Utilizando la fórmula anterior, se tiene, ¿no es cierto?, 57.5 grados Fahrenheit menos 32 sobre 9, en este caso divide entre 9, ¿no?, multiplicado por 5 si hacemos extremos y medios y calculamos 14.17 grados centígrados. La interpretación significa que el promedio de la temperatura en dicha ciudad es de 14.17 grados centígrados. Ahora, para datos agrupados lo que hay que utilizar es esta relación que menciona el producto, en este caso x sub j por la frecuencia absoluta. X sub j en este caso puede ser, por ejemplo, dentro de una tabla continua conocido como la marca de clase o punto medio del intervalo. Entonces, con esos datos hay que ir determinando, identificando. Por ejemplo, aquí se tiene una tabla, son puntajes del coeficiente intelectual de 150 estudiantes. Entonces lo que se ha realizado es proponer esta tabla con intervalos, en este caso cerrados, como pueden observar, cerrado a la izquierda, cerrado hacia la derecha. Tenemos de 82 a 86, de 87 a 91, 92 a 96, que no son obviamente consecutivos como en otros casos, con intervalos semiabiertos, abiertos hacia la derecha y cerrados hacia la izquierda. Hay ese tipo de casos, ¿no? Aquí se calcula, por ejemplo, la marca de clase o punto medio, que es la sumatoria en este caso de 86 por, en este caso, más 82, ¿no? Y obtenemos justamente el resultado de 168 dividido entre 2, obtenemos el resultado de 84. La frecuencia en esta clase es de 2. El producto de 84 por 2, ahí está, 168. De la misma forma, en esta clase, en la siguiente clase de 87 a 91, calculamos su punto medio, la marca de clase, es decir, sumamos 87 más 91, nos da un resultado, dividimos entre 2. En realidad lo que estamos haciendo es un promedio, ¿no?, un promedio de entre las dos, ¿no?, una media. Dividimos entre 2 y obtenemos la marca de 89. Multiplicamos con respecto a su frecuencia, 89 por 12, y ahí obtenemos 1068. Esta es la frecuencia, ¿no?, es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no?, que hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, 2, ¿no?, por definición la primera frecuencia simple siempre es igual a la primera frecuencia acumulada absoluta. Ahí está, copiamos este 2. 2 más 2, 14, 14 más 11, 25, 25 más 19, 44 más 22, 66. La operación es en zigzag para poder determinar la frecuencia absoluta menor que. Ahí, por ejemplo, ya realizamos la suma de todas las frecuencias, ¿no?, absolutas simples y los productos correspondientes con la marca de clase. Ahí, por ejemplo, ya tenemos ahí 16.235, que es la sumatoria, en la parte del numerador, y el denominador, que es n, justamente la sumatoria de todas las frecuencias, que es igual a 150 datos. Hacemos la fracción correspondiente de división y obtenemos 108.23 puntos. La interpretación es de que el promedio del coeficiente intelectual de estos 150 estudiantes es de 108.23 puntos, lo que no manifiesta un promedio que raya en lo regular en este caso, ¿no? Entonces, de esta forma se trabaja con tablas, en este caso continuas, con marcas de clase, ¿sí?, a diferencia de las tablas discretas, ¿no es cierto? Las tablas discretas son aquellos que contemplan valores, por ejemplo, numéricos, y no necesariamente, ¿no?, van a poder identificarse como las marcas de clase. ¿Cuál es ese ejemplo? A ver, aquí voy a anotar que es una tabla discreta, x sub i, la frecuencia absoluta, y aquí el x sub i multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahí. Entonces voy a construir una tabla sencilla para el estudio correspondiente. A
ver, ahí más o menos el recuadro. Ahí está. Supongamos que la variable de estudio es las edades, ¿sí? Edades, por ejemplo, de cierto determinado curso. Puede ser 19, puede ser 20, 21, 22, la edad de 23, 24, 25. Y aquí el total. Y las frecuencias, por ejemplo, aquí puede ser 5, 4, 6, 10, 12, 7, 8. Y voy a hacer una sumatoria de este conjunto de datos. Van a la parte de autosuma, suma, ahí está, igual a 53. Muy bien. En la siguiente columna lo que voy a hacer es el producto de la, en este caso de la variable. Voy a definir igual, ¿sí? Anotamos ahí igual. Seleccionamos la celda donde se encuentra 19 multiplicado por en la misma celda, en la misma fila que contempla a 5, que contiene 5, ¿no? Ahí por ejemplo 19 por 5, como resultado de ese producto obtenemos 95. Bien, en el siguiente de la misma forma, ¿no? Voy a definir el punto, en este caso la variable, y voy a multiplicar en la misma fila por su frecuencia. Ahí obtenemos 100 y así sucesivamente. Voy definiendo las demás, ¿no? Para no tardar, hago un clic izquierdo sin soltar, se convierte en cruz negrita, ahí soltamos, ¿no? Y ahí obtenemos los demás productos correspondientes: 24 por 7, 23 por 12, 22 por 10, y finalmente hacemos la suma, ¿no? Suma, y ahí está. Y que es el producto, justamente la sumatoria de todas las frecuencias, ¿no? Aquí lo voy a anotar con el editor de ecuaciones. Ahí está. Aquí anotamos primero el valor x sub i multiplicado por la frecuencia absoluta, F minúscula A. Lo voy a agrandar un poco más para que se pueda observar más grande. Ahí, ¿no? Entonces, en esta columna, esta sumatoria corresponde justamente 1185. Bien. Entonces ahí está, lo voy a señalar con una flecha. Ese es el resultado. En el otro caso, por ejemplo, es 53, que es la sumatoria de todas las frecuencias, ¿no? Entonces aquí lo voy a eliminar el x sub i. Y que obviamente, ¿no? Toda esta sumatoria es n, ¿no? Es decir, n representa esta suma de todas las frecuencias absolutas. Ahí está. Bien, ahora para calcular el promedio debo de utilizar nuevamente, ¿no?, la fórmula correspondiente. Aquí puedo ir anotando en el editor de ecuaciones x barra. Ahí está. Igual. Ahora sí, ¿no? La fracción. Tenemos ahí una línea de fracción. El denominador es el valor de n minúscula y en el numerador tenemos este, ¿no?, que es la sumatoria del producto de la en este caso de la variable del dato observado. Esta es una tabla discreta, ¿no? Tenemos aquí tabulación discreta.
discreta, ¿por qué? Porque tiene en este caso variables que son números enteros. Sí, esa es la tabulación discreta. Entonces aquí lo que hay que hacer es calcular mediante la fórmula el promedio. ¿Y cuánto sería el promedio? Igual lo voy a anotar en esta celda. Ahí, en esta celda. Entonces, como lo anoto, igual la operación va a ser dividir el dato, que es la suma total de todas, ¿no?, del producto de la variable x y observada con respecto a su frecuencia, sobre n, y n vale 53 como dato, ¿no? Y obtenemos 22.35 como resultado. Entonces esto puedo ir reduciendo decimales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando edad en este caso en años cumplidos, la variable tendría que darnos un valor entero, ¿no? No podemos decir que tiene cierto promedio de un grupo 22.36 años, ¿no? Entonces lo convertimos, hacemos el redondeo correspondiente con esta parte superior en disminuir variables, en este caso decimales, ¿no? Entonces aquí se tiene que el promedio de 53 estudiantes, la edad promedio es de 22 años. Listo. Bien. Entonces, esa es una tabulación discreta, ¿no? En otro sentido, ahora vamos a la tabulación continua. Va a ser casi lo mismo, pero va a haber una diferencia. Que se trabaja en este caso con intervalos. Ahí. Con intervalos, ¿no? Límite inferior como límite superior. Aquí lo voy a anotar, lo voy a simbolizar aquí. L sub I, límite superior. Y aquí L sub S, límite superior. Ahí está. Listo. Entonces voy a trabajar con los intervalos siguientes. Para agrandar un poco más, lo voy a numerar a 16. El límite inferior, supongamos que mi variable, y obviamente está relacionado a un cierto tipo de variable, que sea x dos puntos, igual estoy definiendo la variable peso en kilogramos. Ahí tengo ya la variable. Y pueden ser, por ejemplo, datos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que va a ser cerrado hacia la izquierda y va a ser abierto hacia la derecha. Por ejemplo, aquí puede ser un peso mínimo, supongamos de 40 a 50, de 50 a 60. Estamos pensando en que el ancho de cada intervalo es de 10 y esos son los pesos correspondientes observados. De 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110, de 110 a 120. Y aquí debajo anotamos el total. Listo. En la marca de clase no es necesario hacer nada en este caso, ¿no? Lo voy a pintar con negrita. ¿Cómo determinamos ahora los demás valores numéricos? Bueno, no olvidemos que siempre se necesita conocimiento de la frecuencia absoluta como conocimiento. Aquí puede ser 10, puede ser aquí 15, aquí puede ser 5, aquí puede ser 20, 12, 9, 11,
y aquí tal vez 7. La marca de clase, hemos mencionado que es el punto medio, ¿no es cierto? Si voy a definir, por ejemplo, aquí, utilizando paréntesis, voy a sumar 40 más 50, cierro paréntesis, el quebrado que es nunca dividido entre 2. Si estoy calculando el promedio de estos dos nada más, ¿no? Ahí está, ¿no? El punto medio es 45. Y de manera automática los demás se van calculando, ¿no? Las marcas de clase. Hemos mencionado que el producto de la marca de clase por su frecuencia en la siguiente columna, y hacemos un clic izquierdo sin soltar, ahí está, y hacemos la suma total, que es de 6.935. Esta sumatoria total es de 89. Entonces tengo 89 datos que están distribuidos en intervalos. Bien, de la misma forma, ¿no? Aquí hemos mencionado esto. Entonces aquí estamos mencionando que se está trabajando con ¿qué? Con intervalos, ¿no? Con intervalos. En el anterior ejemplo era solamente con, en este caso, datos, una tabulación discreta. Bien, ahí está. Tenemos ahí ese dato y hacemos la división de fracción, ¿no? Que es la misma, es la misma fórmula, pero aquí se interpreta al x sub i como la marca de clase. Lo voy a hacer en esta celda. Entonces seleccionamos 6.935 que se encuentra en el dato dividido entre n, 89. Ahí está, ¿no? El peso en este caso se podría decir, el peso promedio es de 77.92 kilogramos, ¿no? Como es una variable en este caso con decimales, lo dejamos ahí, ¿no? Con decimales, por lo menos con 2, nada más. No estamos trabajando como en este caso con valores enteros, ¿no? Entonces aquí va a ser 77.92 kilogramos. Es el promedio de pesos de 85, de 89, perdón, estudiantes, sujetos de investigación. Bien, podemos ir trabajando con otras variables también, ¿no? Cuantitativas continuas, como por ejemplo estatura en metros. Podemos trabajar la cantidad, el número de ingreso económico por familia, puede ser la velocidad, ¿no? De cierto automóvil o marca de automóvil, el tiempo en este caso de vuelo, entre otros que podamos indagar. Podemos también seleccionar esta tabulación mediante calificaciones de un determinado test, ¿no? No olvidemos que todos esos valores numéricos los denotamos aquí en esta dosimetría de hipótesis, ¿no? Si vamos a trabajar simplemente con una población o vamos a trabajar con muestras, y a partir de esos valores o esos datos realizar el análisis o la prueba de hipótesis. Entonces esa es la utilidad, ¿no? De poder realizar estos cálculos, ¿no? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta. La media. Hola, hola. No sé, a ver, alguna consulta, alguna pregunta. Consultas, preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta? En la plataforma se encuentra la tarea número 3. Es esta. ¿Se ve, no, la pantalla? Y por ejemplo, Sí, se ve, la licenciado. tarea para esta semana está adjunto en el siguiente documento PDF. ¿Cuál es ese documento? Es este que está aquí, ¿ya? Entonces ustedes lo descargan, es archivo de la tarea 3, ¿no? Este de aquí. Aquí hay 4 ejercicios.
¿sí? Son 4 ejercicios. Por ejemplo, aquí en el problema número 1, lo que hay que hacer es solamente un análisis nada más, ¿no? Mediante la lógica. Al evaluar durante 6 meses la tasa del delito entre dos ciudades, imagínense una ciudad A y una ciudad B, un investigador encontró que en la ciudad A el promedio, es decir, la media aritmética de automóviles robados fue de 25, ¿no? La mediana de 20 y una moda de 15 automóviles. En la ciudad B también el promedio de automóviles robados fue en este caso 25, pero la mediana fue de 30 y la moda de 35. Es decir, hay una diferencia ya con relación a mediana y moda. Sobre la base de la información anterior, ¿en qué ciudad te sentirías más seguro para estacionar su automóvil en la calle? ¿En la A o en la B? Para poder resolver esto tienen que utilizar lo que es conocido como la relación entre la media, la mediana y la moda. Eso sí les va a servir para el análisis, para la respuesta correspondiente. ¿Dónde se encuentra eso? Está en la unidad número 3, casi pasando ya, ¿no? Con respecto a medianas, moda. Aquí la moda para datos no agrupados, para datos agrupados, ¿no? Aquí está, relación empírica entre la media, mediana y moda, ¿no? Media menos moda es igual a 3 por, es decir, multiplicado por media menos mediana, ¿no? Entonces tendría que ver la relación, si existe o no, si es consistente o no, ¿no? Con relación a una asimetría positiva, una asimetría negativa, si la media es mayor a la mediana o bien la media es menor a la mediana, ¿no? Esa situación. O en el otro caso, si son netamente iguales, ¿no? Pero las situaciones de que no van a ser iguales, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? Los datos, ¿no? El único que sí que varía en este caso, que varían son la mediana y la moda, ¿no? Aquí es 20, aquí es 30, aquí es 15 y aquí es 35. Pero tienen la misma media, ¿no? 25, 25. Entonces hay que utilizar esa fórmula. Para el problema número 2, dice, problema de edades, si la edad promedio, es decir, la media aritmética de un grupo de 15 personas que asistieron a una reunión es de 18 años, dice. El promedio, ¿no? El promedio de años. La pregunta, ¿cuál cree usted que sea el rango de edades de las personas? ¿Cuál será ese rango? A ver, por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo similar. Supongamos que aquí yo tengo un rango de edades, ¿ya? 19, 19, 20, 20, 21, 22, 25 y 30, listo. Aquí tengo un conjunto de datos y lo que quiero hacer es determinar el rango. ¿Cómo nosotros determinamos el rango? Recuerdan en la unidad número 2, para determinar el rango utilizamos justamente, ¿no?, el valor máximo, el valor mínimo, ¿sí? Entonces aquí voy a anotar valor máximo igual, en esta otra el valor mínimo. Bien, el valor máximo, ¿cómo lo determinamos? Voy a funciones, o en estadísticas, el que dice max, ¿no? Aquí está, max. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Aceptar, seleccionan la lista de valores, obviamente está ahí, tengo de manera directa, ¿no? Es 30, y el valor mínimo obviamente es 19, ¿no? Pero puedo ir utilizando mediante la definición de la fórmula. Aquí está, ¿no? Min, de mínimo. Aceptar, selecciono el conjunto de datos y obviamente tenemos ahí, ¿no?, verificando que es evidentemente 19. Bien, a partir de este conocimiento definimos el rango. El rango, que es justamente, es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, resten 30 menos 19, ¿no? Ahí está. Entonces el rango aquí, por ejemplo, es de 11. Lo voy a hacer un poco más grande.
El rango es 11. ¿Sí? Y su promedio, ¿cuánto sería? Aquí voy a anotar promedio, o también conocido como media, dijimos. Sí, un valor de 16. Entonces aquí calculamos, miren, el promedio, ¿no? Pueden utilizar esta o bien de manera directa por funciones, ¿no? Aquí también se encuentra promedio, esta de ahí. Seleccionas el conjunto de datos, ahí está. Entonces, ¿cuánto es el promedio? Menciona que es igual a 22 años. Entonces, la pregunta es a la inversa de esta, ¿no? Usted tiene un grupo de 15 personas, ¿no? Y aquí yo tengo un grupo de ¿cuánto? Tengo un grupo de 8 personas, ¿no? Su promedio es de 22 años, ¿no? El rango estimado, por ejemplo, es de 11 para este caso, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal si tú conoces el promedio, ¿sí? La edad promedio de 15 sujetos, es decir, de 15 datos, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea el rango de edad de las personas? Es decir, ¿cuánto sería el rango? Se refiere a esta, ¿no? ¿Cómo determinamos el rango? A ver, otro ejemplo. ¿Qué tal si tengo aquí 45, 50, 65 y 70? Voy a reducir los datos. ¿Cuántos datos tengo? Solamente tengo ahí 4 datos nada más. Muy bien. ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor mínimo? Y voy a determinar el rango. De manera directa, aquí voy a copiar estos dos. El rango va a ser el valor mínimo, el valor máximo, es que es 70 menos el valor mínimo, ¿no? Bien, entonces voy a restar menos ¿cuánto? 45, valor mínimo. ¿Cuánto es eso? 25. El promedio. Voy a funciones y voy a determinar promedio de los 4 datos, nada más. Promedio. Selecciono el conjunto de los 4 datos y calculamos, ¿no? Ahí está. Ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice el rango es de 25 y contempla un promedio de 57.5. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que realizar es, ¿no?, de ese conjunto 15, es decir, ustedes tienen que redactar 15 datos, ¿no es cierto? 15 datos, y deben determinar, por ejemplo, una edad promedio que les salga exactamente igual a 18. Puede ocurrir algunos casos que va a depender mucho, ¿no?, cómo vayan jugando con la cantidad de datos de los 15 y que justamente se obtenga una edad, un promedio de 18, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo cambio para que sea un promedio de 18, tendría que tener 19, 20, 18 o tal vez hasta 17, ¿no? Tal vez esto puede reducir a 19 simplemente, este puede ser 17, listo. Aquí, por ejemplo, el rango, aquí identificaron, ¿no?, como lo he cambiado los datos. El valor máximo sería ¿cuánto? El valor máximo es 19 y el valor mínimo es 17, ¿no? Ahí está. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo la edad de 4 estudiantes, ¿no? He tabulado, los he manipulado y puedo identificar su promedio de 18 años, ¿no? ¿Cuánto de rango tiene para esta situación? Para este caso, su rango es de 2, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea el grupo el rango de edad, ¿no? A esto se refiere, ¿no? Este rango. Eso es lo que tienen que realizar, ¿no? Hay que manipular algunos datos y ver, ¿no?, cuál es el que te da exactamente 18 de 15 datos.
El inciso B dice proponga la edad de cada persona de tal forma que cumpla con el promedio dado, ¿no? En este caso son estos los promedios, ¿no? O sea, es decir, si tú ya vas a identificar los 15 datos, entonces digamos 19 designas, ¿no? Supongamos María, Juan, ¿no? La asignación Miguel, Pedro, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo voy asignando, ¿no? Asignando, por ejemplo, en un conjunto de datos quienes tienen justamente, ¿no? Proponga la edad de cada persona de tal forma que cumpla con el promedio dado. A eso se refiere, ¿no? Proponer. Listo. Ahí está. Entonces en eso consiste, ¿no? Problema número 2 de edades. El problema número 3 dice calcular la media, mediana y moda. Datos no agrupados. Entonces, ¿cuántos? Por ejemplo, la variable estudio es el número de hijos de una muestra de 36 familias. Podemos decir que en esta familia tiene 5, en esta tiene 3, en esta tiene 4, ¿no? 4 hijos, 3, 2, un solo hijo. Entonces tengo aquí 36 datos, ¿no? De 36 familias. Esos son los valores. Que hay que calcular la media, mediana y moda. Entonces, ¿cómo se debe de calcular esto? Como este ejemplo, que a un principio lo hemos hecho, ¿no? Esas son las edades y hemos determinado, por ejemplo, ahí el promedio, la mediana y la moda, ¿no? Y hay que interpretar, ¿no? El promedio, por ejemplo, aquí ustedes mencionarán en la tarea, el promedio de hijos, supongamos que es de 4, ¿no? Existe una mediana, vale decir que más del 50% de las familias, de las 36 familias, tienen una mediana de 3 hijos, ¿no? Y la mayor cantidad, es decir, la moda, la frecuencia que mayormente se repite es de también 3 hijos, ¿no? En las de las 36 familias. Entonces, es esta misma situación, ¿no? Cómo se tiene que ir trabajando para calcular de manera más rápida y directa datos, claramente menciona, no agrupados, ¿no? Datos no agrupados, lo he remarcado. Y el problema número 4 de la tarea es, tenemos intervalos, tengo la frecuencia absoluta, es el FA, como en este caso, ¿sí? Esto significa frecuencia absoluta, y lo que hay que hacer es, a través de esos intervalos semiabiertos, como en este caso lo he realizado, ¿sí? Este de aquí, ¿no? Intervalos abiertos a la derecha, cerrados a la izquierda, de la misma forma determinados puntos medios, frecuencia, y determinamos el promedio correspondiente, ¿no? Hay que calcular la mediana y la moda de este conjunto de datos agrupados, ¿no? Es decir, que ya tenemos ya tabulado una tabla construida con estos datos. Aquí lo que falta es sumar, por ejemplo, cuánto es el valor de n, y hay que partir, ¿no? Que hay que identificar la marca de clase para el promedio, ¿no? Para poder determinar la mediana, que se necesita el conocimiento de la frecuencia absoluta acumulada menor que, ¿no? Que está justamente en el ejemplo del documento. ¿Sí? De mediana para datos agrupados, ¿no? Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí se necesita conocimiento de la frecuencia absoluta acumulada, que es ese de ahí, menor que, ¿no? Es la que hemos hecho la operación en zigzag, ¿no? 2 más 12, 14 más 11, 25, etcétera. De esa manera se va calculando. Hacemos la división n medios, donde n es la suma total. En este ejemplo le falta n, hay que sumar 15 más 20 más 12 más 10 más 22, ¿no es cierto? Aquí, por eso le he pintado de color naranjado. Divides entre 2 y va a darte un valor, y ese valor es el que se ubica en la columna de la frecuencia absoluta acumulada menor que, y que tenga justamente, ¿no? Es mayor en este caso, que tiene mayor frecuencia, mayor cercanía en este caso, ¿no? Por ejemplo, el inmediato superior a 75 es 85, ¿no? Sí, puede ser 102, 131, pero el inmediato superior más cercano a n medios es 85, y en esa fila se identifica la frecuencia simple, como también la clase de la mediana, como es en este caso, por ejemplo, la fórmula correspondiente, ¿no?
El límite inferior corresponde justamente, ¿no?, a los valores. Miren, por ejemplo, esta 66 es la frecuencia acumulada menor que, este es n medios, ¿no?, 150 sobre 2, dividido entre la diferencia del caso, que es la frecuencia absoluta 19, por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es 5. Realizamos primero en el numerador la operación, se obtiene 9, dividimos, ¿no?, y luego multiplicamos por 5 ahí, y realizamos operaciones aritméticas hasta obtener la mediana, ¿no?, que es el punto medio que divide a este conjunto de datos, ¿no?, a una distribución. Con esta fórmula es la que se tiene que utilizar, ¿no?, estas dos son equivalentes por si acaso, ¿no?, cualquiera de los, en algunos textos lo van a ver con la letra C de amplitud o A. Aquí, por ejemplo, la frecuencia acumulada, ¿no?, Jésima menos la frecuencia acumulada menor que J menos 1, la anterior a esta diferencia, por ejemplo, es simplemente la frecuencia absoluta simple Jésima, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas pueden utilizar. Este es el límite inferior de la clase de la mediana. Se denota m sub e de x o x sub me, ¿no?, para datos agrupados, la mediana. Entonces ese procedimiento es el que se tiene que realizar y calcular de esta tabla, ¿no?, de la misma forma la moda. Y para la moda hay que utilizar, obviamente, para datos agrupados. Este dice moda datos no agrupados, ¿no? Para datos agrupados es esta, ¿no?, límite inferior de la clase modal, delta 1 sobre delta 1 más delta 2, la discriminante, como conocen, por la amplitud. Hay diversas fórmulas, como ustedes pueden observar, cualquiera de esas, la misma estructura se tiene. Aquí, por ejemplo, delta 1 define la diferencia de la frecuencia, es decir, cómo calculamos la moda, identificando dos valores, ¿no?, dos valores mayores, en este caso, los que tienen mayor frecuencia, ¿no? En la tabla, por ejemplo, ¿quién es la que tiene mayor frecuencia? Es decir, el dato mayor. ¿Es 20, es 12, es 22, es 35? Es 35, ¿no? Miren, aquí está. Entonces, aquí, de manera directa, ya tenemos, ¿no?, esta va a ser la clase de la moda. Entonces, este es el FJ, ¿no?, el FJ. El anterior es el FJ menos 1, ¿no? En este caso será 22. Y el posterior, el FJ más 1, será 20, ¿no? F sub J más 1. Ahí está. Entonces se va identificando los valores y realizamos, ¿no?, la diferencia, ¿no?, correspondiente, y haciendo la sustitución, ¿no? Por ejemplo, 20, en este caso será 35 menos 22, el delta 1, y 35 menos 20, el delta 2, amplitud de cuánto es el intervalo de 5, límite inferior será en este caso 60. Entonces esos datos se van sustituyendo aquí, ¿no? 60, aquí va a ser justamente 35 menos 22, y delta 2 va a ser 35 menos 20 en este caso, ¿no?, este de aquí, porque 35 es la frecuencia alta, mayor a todas las otras frecuencias. ¿Qué tal si hubiese existido aquí otro 35? Entonces hubiese sido, por ejemplo, una distribución que tiene dos modas, ¿no?, dos modas. Entonces tendríamos que determinar las dos modas, ¿no?, se lo conoce bimodal. ¿Qué tal si aquí hubiésemos tenido otro 35, ¿no? Entonces sería ya, en este caso, ¿no?, multimodal, ya se lo dice, ¿no? Es decir, en este caso tendría tres modas. El procedimiento de cálculo es el mismo, ¿no?, con las operaciones, y ahí se tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el valor de la variable del coeficiente intelectual de 150 estudiantes que viene afectado por la máxima frecuencia, es decir, la moda, es de 114.5 puntos mencionado. Este es con el mismo ejemplo anterior, se está trabajando el ejemplo del coeficiente intelectual de los 150 estudiantes, ¿no? Bien, entonces de esa forma hay que resolver la tarea número 3. Dentro de la plataforma también está un foro, y en el foro mencionamos, por ejemplo, responder a las siguientes preguntas de manera objetiva y concreta, ¿no? ¿En qué consiste la relación entre media, mediana y moda en una distribución?
Está hablando en la pregunta número 1 la relación empírica, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? ¿En qué consiste la relación empírica entre la media, mediana y moda en una distribución? 2. ¿Cuál es la utilidad de las medidas de tendencia central en la investigación científica de enfoque cuantitativo? Aquí ya les he dado algunos datos, ¿no? Algunas ideas al respecto. Bien, entonces en eso consiste la tarea y el foro correspondiente, ¿no? Aquí he podido cargar, por ejemplo, de esos ejemplos que se pueden ver en el video también tutorial, ¿no? Con relación a los ejercicios resueltos, ¿no? Para datos no agrupados, para datos agrupados, y aquí tenemos preguntas de una evaluación en los que voy resolviendo en este caso, ¿no? Mediante el análisis, en este caso el uso del Excel. Entonces pueden verlo también en el video para tener un poquito más de profundidad. Bueno, ahí quedamos. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna consulta. Está accesible, ¿no? La actividad, ¿sí? No es nada complicado. La guía está en el documento, ¿no? De la unidad número 3. El licenciado nos indica la fecha para la entrega, ¿es el próximo domingo es? Sí, sí, el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Bien. Ahí entonces ya lo voy a detener, lo he grabado, el documento corresponde.